Tlahtiguanitzitzintih, axan kualli, ximokakitikan tomasehuatlastultzi. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Macehual. Canican, canepan. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Octle, nuestro protagonista, encuentra un hongo. Inanacatl. El hongo. Diálogo. Ojtle, campan oticnexten hueyenanacatl. Ompan milpan. Maticuacan cachiltemule. Amonichpactia. Tus catlaun. Sanxictlihuatza. Nehuatl amonichpactia. Catlilmule ticuasque. Amo, tus nicnamacas. Xignamacate. Ayocmo xinichnutzа yunitlacuelcuic. Hoy Octle encontró un hongo gigante en la milpa. Su mujer le dice que lo coman con mole, pero a Octle no le gusta el mole. Él lo quiere comer asado. A su mujer no le gusta asado. Ella lo quiere con mole o nada. Octle le dice que entonces lo venderá y su mujer se enoja. Milpan. En el área del sembradío. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica la palabra que contiene la partícula locativa. Milpan. En el área del sembradío. Repetición. Ojtle, campan oticnexten hueyenanacatl. Ompan milpan. Maticuacan cachiltemule. Amonichpactia. Tus catlaun. Sanxictlihuatza. Nehuatl amonichpactia. Catlilmule ticuasque. Amo, tus nicnamacas. Xignamacate. Ayocmo xinichnutzа yunitlacuelcuic. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es la palabra que contiene la partícula locativa? Milpan. En el área del sembradío. Gramática. En náhuatl, existen partículas que se utilizan para indicar que se está hablando de un lugar. A estas palabras se les conoce como locativos. Hoy veremos la partícula pan. Esta partícula se pone al final de una palabra y es utilizada para decir que en una determinada área geográfica se encuentra lo que la palabra describe anteriormente. En algunas palabras, la partícula pan también significa sobre. Notan, en el área sobre mí. Siempre que escuches pan al final de una palabra, seguro esa palabra se refiere a un lugar. Tepepan, en el área del cerro. Nota curiosa. Milpa Alta es la región donde se encuentra la comunidad de Santa Ana Tlacotenco. La fundación de Milpa Alta data de muchos años antes de la llegada de los españoles. Algunos dicen que los primeros pobladores fueron los chichimecas y otros dicen que fueron los toltecas. Hasta hace poco tiempo, Milpa Alta se mantuvo al margen del desarrollo urbano, por lo que muchos de sus habitantes todavía conservan la lengua macehualcopa. Algunos abuelos llamaban Milpan al área de Milpa Alta, pero el nombre más antiguo que se le dio a esta región es Malacachtepec Momoxco. ¿Y tú, conoces la comunidad de Santa Ana Tlacotenco en Milpa Alta? Repaso. Repasemos una vez más la palabra que contiene la partícula locativa. Milpan. ¿Escuchaste con atención? Milpan. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Milpan. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir en el área del sembradío en Macehualcopa. Esta fue una producción de Ávido Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos en